El siguiente tópico es gráficas de funciones trigonométricas. Veamos las gráficas de las 6 funciones trigonométricas en su forma básica. A la izquierda tenemos y es igual a seno de x. Como podemos ver, en el punto 0, 0, la gráfica y es igual a seno de x pasa a través de ese punto. Si vemos lo que ocurre a su izquierda, es un reflejo de lo que ocurre a su derecha, de manera que la gráfica y es igual a seno de x es una función cuya gráfica es simétrica respecto al origen de coordenadas, el punto 0, 0. En otras palabras, nosotros podemos decir que dado que la gráfica de y es igual a seno de x es simétrica respecto al origen, la función y es igual a seno de x es una función impar. Y es igual a coseno de x en la parte superior central, nosotros vemos que pasa por el punto 0, 1. El punto 0, 1 a su izquierda pasa exactamente lo mismo que a la derecha, pero en esta ocasión la simetría es respecto al eje Y. Por lo tanto, dado que la gráfica de Y es igual a coseno de X es simétrica respecto al eje Y, nosotros podemos llegar a la conclusión de que la función Y es igual a coseno de X es una función par. ¿Bien? Observando estas dos funciones, nosotros también podemos ver lo siguiente. Veamos brevemente el caso de Y igual a seno de X y observen que desde negativo pi hasta positivo pi, la gráfica completa exactamente un ciclo. Luego de ese punto, la gráfica seguirá continuando ese ciclo de forma infinita. Si nosotros tomamos la distancia desde negativo pi hasta positivo pi, nosotros podemos llegar a la conclusión de que cada ciclo mide 2pi. 2pi. La medida de ese ciclo también se le conoce como período. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el período de esta función es igual a 2pi. En el caso de y es igual a coseno de x, nosotros podemos ver una forma de ver el ciclo en este pequeño trozo que vemos aquí. Veamos desde negativo pi hasta positivo pi y vemos que ahí se completa un ciclo desde negativo pi hasta positivo pi. Si nosotros tomamos esa distancia desde negativo pi hasta positivo pi, ¿cuánto mide ese ciclo? Ese ciclo mide 2pi. Y a esa medida le llamamos período. Así que el período de y es igual a coseno de x es 2pi. También existe otra medida que es la mitad de la distancia entre el punto más bajo y el punto más alto. El punto más bajo en y igual a seno de x es aproximadamente aquí, es negativo 1, y el punto más alto es aquí, positivo 1. Bien, sabemos que positivo 2 está mostrado acá, negativo 2 está mostrado aquí, por lo tanto la mitad de esa distancia, aproximadamente por aquí, está positivo 1, y en la parte negativa aproximadamente por aquí estaría negativo 1. El positivo 1 estaría aproximadamente por aquí. La distancia entre el punto más bajo y el punto más alto, esa distancia es 2. La mitad de esa distancia se conoce como amplitud. Dado que del punto más bajo al punto más alto existen 2 unidades, nosotros vamos a buscar la mitad de 2 y decir que la amplitud es igual a 1, la mitad de 2. De manera similar, en y es igual a coseno de x,
El punto más bajo es negativo 1, el punto más alto, estamos hablando solamente de altura, es este. La distancia del punto más bajo al punto más alto es 2 y a la mitad de esa distancia le llamamos amplitud. Por lo tanto, en y es igual a coseno de x, podemos decir que la amplitud es igual a 1, la mitad de esa distancia. ¿Ven? Podemos mencionar dos factores más, dos aspectos más de estas dos gráficas. Hablemos del dominio. Como podemos ver, a lo largo del eje X, no vemos ningún salto. Todos los valores de X están contenidos en la función. Por lo tanto, nosotros podemos decir que para y igual a seno de X, el dominio es R. Todos los números reales. Usted puede sustituir cualquier valor en la X y y igual a seno de X está definida. De manera similar, en y igual a coseno de X, el dominio son todos los números reales. Usted puede determinar el coseno de X siendo X cualquier valor dentro de los números reales. Por otra parte, veamos el campo de valores. El campo de valores o rango es la cantidad de valores a lo largo del eje Y, la cantidad de valores que se pueden obtener una vez sustituimos los valores permitidos en el dominio. Como podemos ver en y igual a seno de X, la gráfica nunca está por debajo de negativo 1. Bien, la gráfica nunca va a estar debajo de negativo 1 y nunca estará por encima de positivo 1. Así que todos los valores van a estar entre negativo 1 y positivo 1. Por lo tanto, ese es el campo de valores. El campo de valores es desde negativo 1 hasta positivo 1. Mientras, en y igual a coseno de X, aunque hay un pequeño desplazamiento, pero sigue siendo desde negativo 1 hasta positivo 1. El punto más bajo, es un negativo 1. El punto más alto está a una altura de 1. Por lo tanto, el campo de valores de y igual a coseno de X es desde negativo 1 hasta positivo 1. ¿Bien? Nos enfocaremos en el dominio y el campo de valores de las restantes funciones trigonométricas. ¿Bien? Aquí vemos y igual a tangente de X. Y vemos que la tangente de X experimenta unos cambios que no habíamos visto en seno de X y coseno de X. Y es que aquí el dominio no son todos los números reales. Como podemos ver, en negativo pi sobre 2 y en pi sobre 2 no hay valores. Así que vamos a identificar esos valores. Observemos qué pasa en negativo pi sobre 2. En negativo pi sobre 2 hay una asíntota vertical. Pero en positivo pi sobre 2 también vemos una asíntota vertical. Y si pudiéramos expandir el alcance de esta gráfica, veríamos que en 3pi sobre 2, 5pi sobre 2 y así sucesivamente, veríamos otras asíntotas verticales. ¿A qué se deben esas asíntotas verticales? Bueno, ¿por qué razón la tangente de negativo pi sobre 2 no está definida? ¿Por qué razón la tangente de pi sobre 2 no está definida? ¿Y por qué razón la tangente de otros valores tampoco está definida? Bueno, tenemos que recordar qué relación existe entre seno de X, coseno de X y tangente de X para poder entender esa característica. Recordemos que la tangente de X es igual al seno de X entre el coseno de X. Así que vemos un denominador coseno de X. Todos sabemos que en una fracción el denominador nunca puede ser 0. Y si nosotros observamos la gráfica de coseno de X, vemos
que coseno de x es 0 en diferentes puntos. Por ejemplo, nosotros vemos que en negativo pi sobre 2, en positivo pi sobre 2 y en otros valores fuera del alcance de este trozo de gráfica, el coseno de x es 0. No hay problema con que el coseno de x sea 0. El problema es que para esos valores la tangente no va a estar definida. Por lo tanto, los lugares donde el coseno de x sea 0, la tangente no va a estar definida. ¿Bien? Y eso ya nos da una idea del dominio. Conociendo ese aspecto, conocemos el dominio. ¿Qué podemos decir del dominio de la tangente de x? Bueno, podemos decir que el dominio de la tangente son todos los números reales con la excepción, es decir, la condición de que x sea diferente a pi sobre 2, pero tampoco puede ser negativo pi sobre 2, negativo 3 pi sobre 2, negativo 5 pi sobre 2. Tampoco puede ser pi sobre 2, 3 pi sobre 2, 5 pi sobre 2. Así que entre asíntota y asíntota hay una distancia de pi. Por lo tanto, x no puede ser igual a pi sobre 2 más múltiplos de pi. Más múltiplos de pi. La tangente tendrá un dominio donde x pertenece a los números reales con la condición de que x sea diferente de pi sobre 2 más múltiplos de pi. Por lo tanto, pi sobre 2, 3 pi sobre 2, 5 pi sobre 2, 7 pi sobre 2 y así sucesivamente, y lo mismo para los negativos. X no puede ser igual a negativo pi sobre 2, a negativo 3 pi sobre 2, a negativo 5 pi sobre 2. ¿Por qué? Porque todos esos valores, pi sobre 2 más múltiplos de pi, hacen que el coseno de x sea 0. Por lo tanto, la tangente será indefinida. Por otra parte, ¿qué podemos decir del campo de valores? El campo de valores de la tangente, como podemos ver la gráfica, todas las gráficas, cada uno de los segmentos de la gráfica va desde menos infinito hasta infinito en términos verticales. Recuerden que el campo de valores en términos verticales, desde la altura mínima hasta la altura máxima. Dado que viene desde negativo infinito por la parte inferior hasta positivo infinito por la parte superior, nosotros vamos a decir que el campo de valores de la tangente es todos los números reales. Aun cuando el dominio no es todos los números reales, el campo de valores sí son todos los números reales. Veamos en la parte inferior izquierda un segmento, un trozo de la gráfica y es igual a cosecante de x, que tiene unas particularidades. Cosecante de x es el recíproco del seno de x. Entonces sería importante ver y es igual a seno de x para entender el comportamiento de y es igual a cosecante de x. Bien. Sabiendo que son recíprocos una de otra, debemos entender, por ejemplo, que los lugares donde el seno de x sea 0, la cosecante no va a estar definida. Nosotros vemos en la gráfica de y es igual a seno de x que en negativo pi, en 0 y en pi, aparte de los otros valores que quedan fuera de este trozo, en esos valores seno de x es igual a 0. No hay problema con que y es igual a seno de x sea 0 en esos valores. El problema es que la cosecante de x no va a estar definida en esos valores. Por lo tanto, los valores que hacen que seno de x sea 0 hacen que la cosecante de x esté indefinida. Así que, ¿cómo ilustramos eso? De manera similar al caso de la tangente de x, vamos a ilustrarlo con unas asíntotas verticales. Si vemos que negativo pi hace que el seno de x sea 0, pues nosotros vamos a identificar el negativo pi y vamos a trazar una asíntota vertical. Bien. Vemos también que a lo largo del eje y, es decir, en x igual a 0, el seno de x es igual a 0. Lo estamos viendo, este punto central, el seno de x tiene una altura de 0, por lo tanto, la cosecante de x va a estar indefinida. En otras palabras, el propio eje y es una asíntota de la cosecante de x.
También vemos a pi, el pi, en y es igual a seno de x, vemos pi, y vemos que seno de x, cuando x igual a pi, en otras palabras, el seno de pi es igual a 0. Por lo tanto, la cosecante de pi no está definida. Así que en pi nosotros no vamos a esperar ver valores, sino una asíntota vertical. Bien. Eso nos permite llegar a una conclusión donde la cosecante no está definida. Bueno, podemos llegar a la siguiente conclusión. ¿Cuál sería el dominio de la cosecante? Voy a escribir el dominio en esta parte superior izquierda. ¿Cuál es el dominio de la cosecante? Son todos los números reales tal que x no sea ¿quién? No puede ser negativo pi, no puede ser 0, no puede ser pi, y como veremos más adelante, no puede ser 2pi, no puede ser 3pi, no puede ser 4pi. Y para el lado izquierdo no puede ser negativo pi, negativo 2pi, negativo 3pi. Por lo tanto, x no puede ser ningún múltiplo de pi. Bien. En el caso de la cosecante, su campo de valores, ¿cuál es el campo de valores? Bueno, para ver esta gráfica y entenderla en términos de su campo de valores, debemos compararla con seno de x, sabiendo que cosecante es su recíproco. Ya sabemos que con esa condición de reciprocidad, donde seno de x es 0, la cosecante de x no está definida. Pero también podemos utilizar más información. Donde quiera que seno de x vaya disminuyendo, la cosecante de x va aumentando. Por ejemplo, ¿cuál es el punto más bajo de y es igual a seno de x? Bueno, el punto más bajo que podemos ver, uno de ellos, es en negativo pi sobre 2, donde está una altura de negativo 1. El recíproco de negativo 1 también es negativo 1, por lo tanto yo espero que en menos pi sobre 2 la gráfica esté a una altura de menos 1. Pero ¿qué vemos de ahí en adelante? Que la gráfica a la izquierda del punto en y igual a seno de x, la gráfica venía disminuyendo. Por lo tanto, la gráfica de la cosecante tiene que venir aumentando. ¿Y qué pasa en y igual a seno de x? Luego de menos pi sobre 2, como podemos ver, la gráfica va aumentando. La gráfica va aumentando en y igual a seno de x. A partir de menos pi sobre 2 va aumentando hasta que llega a pi sobre 2. Desde negativo pi sobre 2 hasta positivo pi sobre 2, y es igual a seno de x va aumentando. Por lo tanto, desde menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2, y es igual a cosecante de x va disminuyendo. Y podemos verlo en la gráfica de y es igual a cosecante de x, que ocurre después de menos pi sobre 2. La gráfica va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo. Llegamos a la asíntota, llega arriba, pero sigue disminuyendo, sigue disminuyendo, sigue disminuyendo, hasta que llega a un valor mínimo, y ese valor mínimo es un positivo 1. Noten que el valor más bajo en ese segmento de la gráfica es el punto más alto en ese segmento para y es igual a seno de x. Nuevamente veamos y es igual a seno de x, y qué pasa a partir de pi sobre 2. A una altura de 1 la gráfica sigue disminuyendo, sigue disminuyendo, sigue disminuyendo. Por lo tanto, a partir de pi sobre 2 la gráfica de cosecante de x va aumentando, va aumentando, va aumentando. Llegamos a la asíntota y seguimos aumentando, aumentando, aumentando. Bien, nos queda el primer fragmento que está en la parte superior izquierda. Es decir, este pequeño fragmento que está a la izquierda de menos pi. ¿Cómo venía y es igual a seno de x antes de menos pi? Bueno, venía desde una altura de 1 y seguía disminuyendo. Bien, venía disminuyendo. Pues y es igual a cosecante de x, viene desde una altura de 1 y va aumentando, va aumentando, va aumentando. Así que, donde y es igual a seno de x va disminuyendo, cosecante de x va aumentando y viceversa.
Donde y es igual a seno de x va aumentando, y es igual a cosecante de x va disminuyendo. Donde y es igual a seno de x está a una altura de 1, la cosecante de x también estará a una altura de 1 porque 1 es recíproco de sí mismo. De igual forma, donde y es igual a seno de x es igual a negativo 1, la cosecante de x también será negativo 1 porque negativo 1 es recíproco de sí mismo. Y donde quiera que y es igual a seno de x a 0, la cosecante de x estará indefinida y se mostrará en la gráfica como una asíntota vertical. De manera similar, en la secante de x, vemos la similitud, la relación que existe con y igual a coseno de x. Lo primero que vamos a notar es que los lugares donde coseno de x sea 0, la secante de x va a estar indefinida. Por lo tanto, nosotros sabemos que en menos pi sobre 2, coseno de x es 0. Por lo tanto, en pi sobre 2, en menos pi sobre 2, la secante de x va a tener una asíntota vertical porque no va a estar definida. En pi sobre 2, el coseno de x es 0. En pi sobre 2, la cosecante de x no va a estar definida y en su lugar habrá una asíntota vertical. De manera similar, veamos dónde están los puntos máximos y mínimos del coseno de x. Por ejemplo, en negativo pi, el coseno de x está a una altura de negativo 1 y en negativo pi la secante también está a una altura de negativo 1. En 0, el coseno de x es 1 y en 0 la secante de x también es 1. En positivo pi, el coseno de x es negativo 1 y la secante de x en pi también es positivo 1. Por lo tanto, los valores 1 y negativo 1 en altura son similares tanto en el coseno de x como la secante de x, de manera similar a lo que ocurrió con seno de x en relación a la cosecante. Lo otro es deducción a partir del comportamiento de la gráfica de y igual a coseno de x. Nosotros vemos que antes de negativo pi, el coseno de x venía disminuyendo. Por lo tanto, antes de negativo pi, la secante de x va aumentando hasta que ambos llegan a una altura de menos 1. Luego vean que el coseno de x, desde negativo pi hasta el 0, desde negativo pi hasta el 0, el coseno de x va aumentando. Por lo tanto, desde menos pi hasta 0, la secante de x va disminuyendo. ¿Cómo va disminuyendo? Pues veamos la secante de x. A partir de aquí, la secante de x va disminuyendo, se encuentra con una asíntota y continúa hasta llegar a una altura de 1. Vean nuevamente coseno de x desde 0 hasta pi. ¿Qué ocurre? Coseno de x desde 0 hasta pi, vean que va disminuyendo. El coseno de x va disminuyendo desde una altura de 1 hasta una altura de menos 1, desde x igual a 0 hasta x igual a pi. Mientras el coseno de x va disminuyendo en ese rango, desde 0 hasta pi, pues desde 0 hasta pi la secante de x va aumentando. Pues vean que la secante de x va aumentando desde 0, desde x igual a 0 se encuentra una asíntota, salta pi sobre 2 y sigue aumentando hasta llegar a una altura de menos 1 a nivel de x igual a pi. Finalmente, luego de pi, el coseno de x va aumentando, por lo tanto, luego de pi la secante de x va disminuyendo. Bien, comportamiento esperado en dos gráficas que son recíprocas una de otra. Bien, conociendo esas asíntotas, nosotros podemos llegar a la conclusión de que el dominio de la secante de x es, primero para determinarlo, necesitamos conocer los lugares donde el coseno de x es igual a 0. Bien, el coseno de x es igual a 0 en pi sobre 2 más múltiplos de pi, tal y como establecimos en la tangente. Por lo tanto, el dominio de la secante de x es todos los números reales, tal que x sea diferente de pi sobre 2 más múltiplos de pi. Bien, por lo tanto, si se fijan,
la secante de X y la tangente de X tienen el mismo dominio, porque las dos se parecen en que están indefinidas, donde el coseno de X es igual a 0. Bien. Ya vimos cosecante de X y secante de X en términos de su dominio. Ahora veamos el campo de valores. ¿Cuál es el campo de valores de la cosecante? Bueno, la cosecante va desde negativo infinito hasta una altura, podemos ver desde menos infinito hasta una altura de menos 1. Luego hay un salto y va desde 1 hasta infinito. Y así siguen los ciclos. Por lo tanto, el campo de valores de X va a ser desde menos infinito hasta negativo 1, incluido unión con desde positivo 1 hasta infinito. Bien. Desde negativo infinito hasta negativo 1, unión con desde 1 hasta infinito. De modo similar, la secante, su campo de valores será desde negativo infinito hasta negativo 1 incluido, unión con desde positivo 1 hasta positivo infinito. Veamos la cotangente. La cotangente es el recíproco de la tangente. Podemos ver que hay unas asíntotas, que en este caso esas asíntotas pasan por negativo pi, por 0, por positivo pi, de manera tal que se parece a las asíntotas de la cosecante. Bien, veamos las asíntotas nuevamente. ¿Cuáles son las asíntotas de la cosecante? En la cosecante, como recuerdan, en negativo pi, en 0 y en positivo pi había asíntotas, pues en negativo pi, 0 y positivo pi, la cotangente tiene asíntotas. ¿Por qué? Porque ambas tienen en común que donde seno de X sea 0 no están definidas. ¿Por qué? Recordemos que la cotangente de X, siendo el recíproco de la tangente de X, la cotangente de X se puede reescribir como coseno de X entre seno de X. Vamos a trazar las asíntotas. Aquí hay una asíntota en negativo pi. El propio eje Y, X igual a 0, es una asíntota de la cotangente. Y luego en pi hay otra asíntota. Y obviamente esto se repetiría si usted pudiera tener un margen más amplio en el plano cartesiano. ¿Qué podemos decir aquí? Bueno, recordemos brevemente qué es la cotangente. Y es que la cotangente de X, siendo el recíproco de la tangente, debemos decir que la cotangente de X es igual al coseno de X dividido entre el seno de X. Por lo tanto, donde quiera que el seno de X sea 0, la cotangente no va a estar definida. La misma característica que tiene la cosecante. Por eso es que si usted mira la gráfica de cosecante de X y cotangente de X, las líneas amarillas, es decir, las asíntotas son las mismas. Bien. Ahora, las gráficas no son iguales. Bien. Vean aquí. Sabiendo ese comportamiento, veamos qué pasa con la tangente. Donde la tangente, mientras la tangente de izquierda a derecha siempre sube, la cotangente de izquierda a derecha siempre baja. Otra cosa, si cotangente de X es igual a coseno de X sobre seno de X, donde coseno de X sea 0, la cotangente será 0. Los valores donde coseno de X es 0, en la tangente había una asíntota. Pero esos mismos valores, como por ejemplo menos pi sobre 2, en menos pi sobre 2, la tangente no está definida, pues en menos pi sobre 2, la cotangente es 0. En pi sobre 2, la tangente de X no está definida, en pi sobre 2, la cotangente de X es 0. Por lo tanto, los lugares de las asíntotas de la tangente de X corresponden a valores de 0 y podemos entonces saber
que, por ejemplo, en menos pi sobre 2 y en pi sobre 2, nosotros tenemos valores donde la cotangente de x es 0. ¿Okay? El resto del comportamiento lo podemos entender que la gráfica siempre va bajando. Mientras la tangente de x siempre va subiendo, la cotangente de x siempre va bajando. Siempre la tangente sube, siempre la cotangente baja. Para notar el comportamiento de cada una de estas gráficas, vamos a hacerla por separado, conociendo los valores del plano cartesiano. Así que, ¿qué tal si las vemos en detalles cada una? Finalmente, antes de terminar esta diapositiva, debemos añadir cuál es el dominio y el campo de valores de la cotangente de x. ¿Cuál es el dominio? El dominio de la cotangente de x es igual al mismo dominio de la cosecante de x, es decir, el dominio de la cotangente de x son todos los números reales, tal que x no puede ser igual a menos pi, a 0, a pi, 2pi, 3pi. X no puede ser igual a múltiplos de pi. X no puede ser igual a múltiplos de pi, exactamente el dominio de la cosecante de x. ¿Y cuál es el campo de valores? Bueno, si usted ve la gráfica desde la parte inferior hasta la parte superior, la gráfica asume todos los valores en y, por lo tanto el campo de valores de la cotangente son todos los números reales. Eso es una característica que solamente tienen la tangente de x y la cotangente de x. Veamos cada una de estas gráficas por separado. Comencemos con la gráfica de y igual a seno de x. Observando el círculo unitario y nosotros recordando que los valores de los puntos, las coordenadas del círculo unitario, están de la siguiente manera. Tomemos, por ejemplo, el caso de pi sobre 6. Imaginen que desde el centro hasta pi sobre 6 creamos un triángulo. ¿Sí? Creamos un triángulo y ese triángulo es rectángulo de la siguiente forma. El ángulo recto es el ángulo en la parte inferior derecha. Por lo tanto, el ángulo Z es este que estoy ilustrando. Recordemos brevemente que el seno de x es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Claro, en este caso x se refiere a z. Bien. Cuando nosotros hablamos de pi sobre 6, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, del seno de pi sobre 6, nosotros estamos diciendo cuál es el lado opuesto. El lado opuesto es este que estoy ilustrando, el cateto vertical. Ese es el opuesto. ¿Bien? ¿Y cuánto mide el opuesto? El opuesto mide la altura de ese punto, es decir, un medio. Bien, por lo tanto, el opuesto es un medio, pero ¿quién es la hipotenusa? La hipotenusa es la medida del lado más grande del triángulo rectángulo, es decir, el radio del círculo. Pero como el radio del círculo es 1, es un medio sobre 1, por lo tanto, es un medio. Si nosotros, por ejemplo, tomáramos el caso del coseno de pi sobre 6,
¿Qué diríamos? El coseno es adyacente entre hipotenusa, ¿sí? Sabemos que mientras seno de x es opuesto sobre hipotenusa, el coseno de x es adyacente entre hipotenusa. ¿Y quién es el adyacente? El adyacente es este cateto horizontal. ¿Y cuánto mide el cateto adyacente? Lo mismo que mide la coordenada en x de este punto, es decir, raíz cuadrada de 3 sobre 2. Por lo tanto, el adyacente es raíz cuadrada de 3 dividido entre 2. ¿Y cuánto es la hipotenusa? Pues como todo radio del círculo unitario, mide una unidad. Por lo tanto, el coseno de pi sobre 6 es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Partiendo de eso, quiero que sepan entonces que cada vez que ustedes vean las coordenadas de cualquiera de estos puntos a lo largo del círculo unitario, la coordenada en X corresponde al coseno del ángulo y la coordenada en Y corresponde al seno del ángulo. ¿Bien? Bien. Habiendo dicho eso, podemos entender varias cosas. Cuando vamos a hacer la gráfica de y es igual a seno de x, nosotros nos vamos a enfocar en los valores que este círculo unitario presenta como rojos. Por lo tanto, cuando hablamos de 0 grados o 0 radianes, yo personalmente prefiero usar radianes porque las gráficas, como podemos ver, están en términos de radianes. Pi sobre 2, pi, 3 pi sobre 2, 2 pi. Muy pocas veces se utilizan 90 grados, 180 grados, 270 grados y así sucesivamente. Mayormente se expresa el eje X de una gráfica de una función trigonométrica en términos de radianes. Vean, por ejemplo, que el seno del 0 grados o de 0 radianes es 0. Por lo tanto, cuando x es 0 y es 0, usted puede ver el punto 0, 0. Luego, usted sabe que el círculo unitario va aumentando en altura, en altura, en altura. ¿Y cuál es la altura máxima? 1. No puede haber una altura más grande que 1 porque 1 es la medida del radio. ¿Dónde ocurre eso? En pi sobre 2. Por lo tanto, en pi sobre 2 yo espero una altura de 1. ¿Qué pasa a partir? Y recuerden que estamos moviéndonos en contra de las manecillas del reloj. De pi sobre 2 a pi. ¿Qué ocurre? Bajamos en altura. Cuando estemos hablando de seno de x a lo largo del círculo unitario, ustedes solamente se enfocan en cuánto subimos y cuánto bajamos. El desplazamiento horizontal no juega un papel importante aquí. Por lo tanto, de pi sobre 2 hasta pi, ¿qué ocurrió? Bajamos desde una altura de 1 hasta una altura de 0. Por lo tanto, ¿cuánto es el seno de pi? 0. Y usted va a ver que el seno de pi es 0, corresponde a este punto que está aquí. ¿Bien? Luego que estamos en este valor izquierdo, vamos a seguir bajando porque estamos moviéndonos en contra de las manecillas del reloj hasta llegar al punto más bajo. El punto más bajo corresponde a un ángulo de 3 pi sobre 2 radianes o 270 grados. En este punto es el punto más bajo. La altura más baja posible es negativo 1, como podemos ver aquí. Por lo tanto, el seno de 3 pi sobre 2 es negativo 1. El seno de 3 pi sobre 2, y lo podemos ver aquí, 3 pi sobre 2, el seno es negativo 1. Y luego seguimos en contra del reloj hasta que llegamos nuevamente al punto de inicio. Lo que originalmente era 0 radianes, ahora es 2 pi radianes. Y en 2 pi radianes volvimos a llegar a 0. ¿Sí? Y ahí completamos un ciclo. Noten este movimiento. Aumentamos hasta 1, bajamos a 0, bajamos a negativo 1 y volvemos a subir hasta 0. Eso que acabo de demostrar es un ciclo de la gráfica de y es igual a seno de x. Bien. Así que veámoslas en detalle para conocer todos los valores que podamos determinar.
Bien, enfoquémonos entonces en diferentes valores de los ilustrados en rojo que corresponden a la coordenada en Y de los puntos, que son precisamente el valor del seno del ángulo. Bien, como podemos ver, en la primera columna estamos mostrando x igual a 0, a pi sobre 2, a pi, a 3pi sobre 2, a 2pi. Es decir, nos estamos moviendo desde 0 hasta 2pi en contra de las manecillas del reloj. Pero luego vemos menos pi sobre 2, menos pi, menos 3pi sobre 2 y menos 2pi. Ahí sí nos estamos moviendo a favor de las manecillas del reloj. Por lo tanto, si usted tiene un círculo unitario y se mueve a favor de las manecillas del reloj, usted está creando ángulos negativos. Mientras que si se mueve en contra de las manecillas del reloj, el ángulo que usted está formando es un ángulo positivo. ¿Bien? Entonces, ¿quién es 0? 0 corresponde a 0 radianes. ¿Y cuál es el valor del seno de 0? 0. Por lo tanto, estamos hablando del punto 0, 0. Luego seguimos subiendo ¿hasta dónde? Hasta pi sobre 2. ¿Por qué salto los valores de pi sobre 6, pi sobre 4 y pi sobre 3? Porque son valores que primero son un poco complicados de trazar en una gráfica, no tenemos la precisión y basta con hacer intervalos de pi sobre 2 para tener una gráfica bien hecha. Así que, aunque es importante conocerlo, nos enfocamos en los valores de pi sobre 2. ¿Bien? En pi sobre 2, ¿cuál es el valor del seno? Seno de pi sobre 2 es 1. O sea que cuando x es pi sobre 2, y1, estamos hablando del punto pi sobre 2 acompañado de 1. Luego seguimos desplazando en contra de la manecilla del reloj y llegamos ¿a dónde? A pi. Pi radianes. ¿Cuál es el seno de pi? 0. Por lo tanto, estamos hablando del punto pi acompañado de 0. Luego seguimos desplazándonos en contra de las manecillas del reloj y llegamos a este punto que es el punto más bajo y corresponde a 3pi sobre 2. El seno de 3pi sobre 2 es negativo 1. Así que escribimos negativo 1 y estamos hablando de que corresponde al punto 3pi sobre 2 acompañado de negativo 1. Y finalmente en 2pi, regresar al punto de inicio, el seno es 0, por lo tanto en 2pi el valor es 0. Estamos hablando del punto 2pi acompañado de 0. Hasta el momento hemos hecho los ángulos positivos. Hasta este momento hemos hecho ángulos positivos. Ahora mostraré los negativos y voy a utilizar tal vez el color verde para ilustrar los ángulos negativos. Así que si nosotros comenzamos en 0, pero en lugar de desplazarnos en contra de las manecillas del reloj, ahora nos desplazamos a favor. Es decir, si esto fuera un reloj, nosotros comenzamos a las 3 y nos vamos desplazando hasta las 6. ¿Bien? Así que a las 6, ¿qué estamos haciendo? A favor del reloj, ¿cuánto nos movimos? Un cuarto del círculo, una cuarta parte del círculo. Bien, sabiendo que el círculo mide 2pi, me moví medio pi, pi sobre 2. Bien, así que aunque usted vea la palabra 3pi sobre 2, es porque el ángulo es positivo, pero en la dirección a favor del reloj, este ángulo que está aquí, el ángulo que usted forma de 90 grados, en realidad aquí es negativo 90 grados o negativo pi sobre 2 radianes. ¿Bien? Negativo 90 grados o negativo pi sobre 2 radianes. Bien, por lo tanto, negativo pi sobre 2 es el mismo punto que coincide con positivo 3pi sobre 2 el ángulo. ¿Bien? Por lo tanto, ¿quién es el seno de negativo pi sobre 2? Negativo 1. Por lo tanto, el punto negativo pi sobre 2 acompañado de negativo 1 pertenece a la gráfica. Seguimos desplazándonos, lo que corresponde a las 9, el punto más a la izquierda. ¿Y qué vemos? Ahí estamos en negativo pi, lo que conocíamos como pi en términos positivos, si nos movíamos en contra del reloj.
a favor del reloj se llama negativo pi. Y el valor del seno de negativo pi es 0. Por lo tanto, estamos pasando por el punto negativo pi acompañado de 0. Seguimos desplazándonos hasta el punto más arriba, lo que conocemos como las 12. En el punto más alto, pero comenzando desde las 3, desplazándonos a favor del reloj, hemos hecho 3/4 del círculo. Lo que aquí llamamos pi sobre 2 en realidad es negativo 3 pi sobre 2, que corresponde al valor que estamos buscando. ¿Cuál es el seno de negativo 3 pi sobre 2? Positivo 1. Estamos a una altura de 1. Por lo tanto, negativo 3 pi sobre 2 estaría acompañado de positivo 1. ¿Y quién es negativo 2 pi? Comenzando en 0, pasando todo el círculo a favor del reloj, pasando el círculo a favor del reloj y terminando finalmente en el mismo sitio donde iniciamos. Así que 0 es la misma posición que obtendríamos negativo 2pi, es decir, el seno de menos 2pi también es 0. Por lo tanto, estamos hablando del punto negativo 2pi acompañado de 0. Bien. ¿Qué tal entonces si con esta información hacemos la gráfica desde 0? Bien. Así que hemos dicho que en 0 estamos hablando de la función y es igual a seno de x. Bien. Estamos hablando de y es igual a seno de x. Pasa por el punto 0, 0. Sería bueno nosotros colocar los valores en y. Bien. Podemos decir que a esta altura está el 1 y a esta altura está el negativo 1. Bien. Con eso basta. En pi sobre 2, como hemos mencionado, en pi sobre 2, seno de x es 1. En pi, el seno es 0. En 3 pi sobre 2, el seno es negativo 1. Y en 2 pi vuelve a ser 0. Bien. Si tomamos el círculo en la dirección contraria, en negativo pi sobre 2, negativo pi sobre 2, el seno es negativo 1. El seno de menos pi es 0. El seno de menos 3 pi sobre 2 es positivo 1. Y el seno de menos 2 pi vuelve a ser 0. Así que tenemos lo necesario para trazar la gráfica. Por ejemplo, si nosotros comenzamos desde el lado más izquierdo, la gráfica va subiendo, luego tarda un poco en subir, la gráfica va bajando, bien, la gráfica va bajando, pero de la siguiente manera, hay una concavidad hacia abajo y a partir de aquí va a aparecer que hay una concavidad hacia arriba, bien. Luego, a partir de este punto, la gráfica va a ser cóncava hacia arriba y aquí comienza una concavidad hacia abajo. Así que es bueno trazarla en fragmentos de pi sobre 2. A partir de la altura 1 en pi sobre 2, vuelve a haber una concavidad hacia abajo y a partir de pi, una concavidad hacia arriba. Bien, la mejor forma de escribirlo. Y luego una concavidad hacia arriba y terminamos la gráfica. Recordando que el dominio de esta función son todos los números reales, mientras el campo de valores es desde negativo 1 hasta 1.
Veamos y es igual a coseno de x. En el caso de y es igual a coseno de x, nos vamos a enfocar en los valores en x, los valores que nosotros vemos en azul en este diagrama en particular. Bien. Por lo tanto, en 0 grados, nosotros debemos entender que estamos pasando por el punto 0,1. Y sí, aquí está el 0,1. Luego en pi sobre 2, el coseno es 0 en pi sobre 2. En 0 pi, el coseno es 1. El coseno de pi sobre 2 es 0. Por eso es que aquí vemos en la gráfica, en coseno de pi sobre 2 es un 0. Seguimos en contra del reloj y llegamos a la parte más izquierda, que es pi. Y el coseno es negativo 1, por lo tanto en pi, en la gráfica tenemos un menos 1. Seguimos desplazándonos en contra del reloj hasta el punto más bajo, que corresponde al coseno de 3pi sobre 2, cuyo valor es 0. El coseno de 3pi sobre 2 está a una altura de 0. Y finalmente llegamos al sitio donde comenzamos, el coseno de 2pi es 1. El coseno de 2pi es 1. Y como podemos notar, hemos hecho un ciclo. Hemos hecho un ciclo de la gráfica y es igual a coseno de x. Bien, vamos a ver en detalle este comportamiento. Bien. Vamos a comenzar con los ángulos positivos y son aquellos que van en contra del reloj. Cuando vemos en la columna el 0 nos referimos a 0 radianes. En 0 radianes el coseno es 1. Por lo tanto estamos hablando del punto 0, 1. En pi sobre 2 seguimos desplazándonos y acá arriba en pi sobre 2 el coseno de pi sobre 2 es 0. Por lo tanto, la gráfica pasa por el punto pi sobre 2 acompañado de 0. Seguimos desplazándonos en contra del reloj hasta que nos encontramos con pi, donde el coseno es negativo 1. Así que en pi el coseno es negativo 1. Estamos hablando de quién? De pi acompañado de negativo 1. Seguimos desplazándonos en contra del reloj hasta el punto más bajo, que corresponde al coseno de 3pi sobre 2. Y ese valor es 0. El coseno de 3pi sobre 2 es 0. Por lo tanto, estamos hablando del punto 3pi sobre 2 acompañado de 0. Finalmente, regresamos al punto de inicio que es 2pi. El coseno de 2pi es 1. El coseno de 2pi es 1, por lo tanto, estamos hablando del punto 2pi acompañado de 1. ¿Qué tal si ahora trazamos los ángulos negativos, los cuales los voy a ilustrar en verde? Bien, comenzando en 0, que ya está tomado, negativo pi sobre 2 a favor del reloj sería este valor. El coseno de menos pi sobre 2 es 0. Por lo tanto, estamos hablando del punto negativo pi sobre 2 acompañado de 0. Seguimos a favor del reloj y llegamos a lo que originalmente era pi, ahora se llama negativo pi. El coseno de negativo pi es negativo 1. Por lo tanto, estamos hablando del punto negativo pi acompañado de negativo 1. Seguimos desplazándonos y llegamos a lo que originalmente se conocía como pi sobre 2, ahora se llama negativo 3pi sobre 2 porque hemos hecho 3 cuartas partes del círculo. 3pi sobre 2, 3 veces pi sobre 2. Y el coseno de menos 3pi sobre 2 es 0. Por lo tanto, estamos hablando del punto negativo 3pi sobre 2 acompañado de 0. Y finalmente, damos el círculo entero a favor del reloj, lo que sería similar a decir que usted comenzó a las 3 y terminó a las 3. ¿Okay? Estamos hablando de que el coseno de negativo 2pi es 1. Así que el punto negativo 2pi acompañado de 1 pertenece a la gráfica de y igual a coseno de x. Bien. ¿Qué tal si usamos esa información para trazar la gráfica? Usemos esta información para trazar la gráfica. Así que estamos hablando de la gráfica de y es igual a coseno de x y, como hemos mencionado, en 0 el coseno es 1. Vamos a colocar aquí un 1 pequeño y un negativo 1 aquí para saber que esas son las alturas. Podríamos cambiar, no tiene que ser así, podrían ser dos cuadros.
pero podemos dejarlo como 1. Bien. El coseno de 0 es 1, así que aquí va a pasar por el punto 0,1. En pi sobre 2, el coseno es 0. El coseno de pi es negativo 1. El coseno de menos 3, el coseno de 3 pi sobre 2 es 0. Y el coseno de 2 pi regresa como 1. Bien. Ahora vamos en la dirección contraria. Menos pi sobre 2. El coseno es 0. En menos pi, el coseno es menos 1. En menos 3 pi sobre 2, el coseno vuelve a ser 0. Y en negativo 2 pi, el coseno vuelve a ser 1. Así que si utilizamos el mismo principio que para la gráfica anterior, la gráfica comienza desde un punto alto, lo más alto que puede ser es un 1, y comienza con una concavidad hacia abajo. Al llegar a 3 pi sobre 2, que toca 0, la concavidad se torna hacia arriba. Llegamos al punto más bajo, que es negativo 1, corresponde al coseno de negativo pi. La concavidad es hacia arriba, toca el 0, y en ese momento la gráfica empieza a ser cóncava hacia abajo. A partir de la altura de 1 en x igual a 0, la gráfica es cóncava hacia abajo. Y luego de pi sobre 2, la gráfica comienza a ser cóncava hacia arriba. Por cierto, esos lugares donde la concavidad pasa de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo se conocen como puntos de inflexión. ¿Sí? Por lo tanto, en negativo 3 pi sobre 2, en negativo pi sobre 2, en pi sobre 2 y en 3 pi sobre 2, en todos los valores donde el coseno de x toca 0, hay un punto de inflexión. ¿Sí? Hay un cambio. ¿Sí? Y ahí tenemos la gráfica de y es igual a coseno de x. Hay una gráfica y es igual a coseno de x, cuyo dominio ya conocemos, son todos los números reales, y el campo de valores son los valores desde negativo 1 hasta positivo 1, incluyéndolos. Veamos la tangente de x. Para la tangente de x es bueno encontrar las asíntotas. Bien, yo ilustré al comienzo las asíntotas en amarillo, eso es lo que vamos a hacer. ¿Dónde la tangente de x tiene asíntota? Bueno, nosotros sabemos que la tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x. Bien, conociendo que la tangente de x es igual a seno de x entre coseno de x, donde quiera que coseno de x sea 0, la tangente no va a estar definida. Bien, ilustremos esos valores en amarillo. ¿Dónde el coseno es 0? Bueno, el coseno es 0 en pi sobre 2 y en 3 pi sobre 2. Bien, así que en pi sobre 2 y en 3 pi sobre 2 ya tengo dos valores. Pero si nos vamos en la dirección contraria, comenzando en el 0, lo que abajo se llama 3 pi sobre 2 ahora se llama negativo pi sobre 2, que corresponde aquí en la gráfica. Y luego lo que arriba se llama pi sobre 2 ahora se llama negativo 3 pi sobre 2. Bien, así que esos son los valores donde el coseno de x es 0, por lo tanto, la tangente no está definida. Y lo vamos a trazar como una asíntota vertical en cada uno de esos valores. Bien. Pero eso solamente me sirve para saber dónde la tangente no está definida, pero no me dice nada de su comportamiento. Por lo tanto, necesito ver un poco más. Si nos fijamos en este pedacito aquí, estamos hablando de 0 a pi sobre 2. Eso que estoy ilustrando en azul corresponde a este segmento del círculo. ¿Bien? Bien. De 0 a pi sobre 2 se refiere a eso. Sabiendo que seno de x sobre coseno de x es la tangente, bien, cuando nosotros dividimos
seno de x entre coseno de x en 0, al dividir 0 sobre 1, nosotros tenemos que la tangente de 0 es 0. Y por eso es que usted tiene este punto aquí. ¿Qué ocurre? La tangente va a seguir aumentando. ¿Por qué sabemos que aumenta? Porque primero la tangente va a ser positiva en el cuadrante 1, porque tanto el seno de x como el coseno de x son positivos, por lo tanto la tangente es positiva. Así que más bajo de 0 no va a ser. Cuando ven, ¿qué ocurre en pi sobre 4? En pi sobre 4, seno de x sobre coseno de x, obtenemos un 1. Así que en pi sobre 4, la tangente 1. Pero usted no va a ver pi sobre 4, pero pi sobre 4 sería la mitad de este intervalo. Así que este valor aquí es un 1. Bien. Y de ahí en adelante va a seguir subiendo porque usted va a ver que comenzamos en 0 y luego aumentó en 1. Bien. Vamos a ver este otro fragmento aquí. Y lo voy a ilustrar quizás, si me permiten, lo voy a ilustrar en verde. ¿Qué tal si tomamos este fragmento aquí? ¿De quién estamos hablando? El pedazo desde 0 hasta menos pi sobre 2. Desde 0 hasta menos pi sobre 2. ¿Quién es ese? Desde 0 a menos pi sobre 2 nos referimos a este fragmento que está aquí. Lo que le llamamos el cuadrante 4. ¿Qué pasa en el cuadrante 4? Las x son positivas, las y son negativas. Por lo tanto, nosotros vamos a ver que seno de x va a ser negativo. Ustedes van a ver los valores en rojo negativos y los valores que están en azul están positivos. Por lo tanto, en el cuadrante 4, seno de x negativo, coseno de x positivo. Si tienen signos distintos, la tangente es negativa. Por eso es que usted ve que en este fragmento la tangente está por debajo del eje x. Bien, ¿qué ocurre en negativo pi sobre 4? Negativo pi sobre 4 es este valor aquí. Lo que ahí dice 7 pi sobre 4, si lo miráramos en contra del reloj, a favor del reloj sería negativo pi sobre 4. Y negativo pi sobre 4 está aproximadamente aquí. Y este sería el valor de negativo 1. ¿Bien? Entonces, ¿qué usted observa? La única forma de tirar esa gráfica de esta manera, la única manera es evitando ambas asíntotas. Usted evita ambas asíntotas haciendo una pequeña concavidad hacia arriba, una pequeña concavidad hacia abajo. ¿Y de qué manera la gráfica evita la asíntota? Haciéndose cada vez más negativa, más negativa, más negativa, mientras que hacia la derecha se hace cada vez más positiva, más positiva, más positiva, y nunca va a tocar la asíntota. Eso se va a repetir, ese patrón se va a repetir. Recuerden qué pasa en pi. Bueno, si tangente es seno sobre coseno, y en pi, seno de pi es 0, coseno de pi es negativo 1, 0 entre negativo 1 es 0, así que en 0, en pi y en negativo pi la tangente será negativa. De la misma manera, vamos a ver un patrón que se repite como ese patrón que vimos en el cuadrante 1, ese es el cuadrante 1, y esto que vimos aquí es el cuadrante 4, fíjense, tan cercano, y pues vamos a ver que la tangente siempre busca subir de izquierda a derecha, evitando tocar las asíntotas. Evitando tocar las asíntotas, ¿ok? La tangente siempre evita, como toda gráfica que tiene asíntotas, nosotros vamos a evitar las asíntotas, pero cumpliendo con tocar esos valores en 0, esos valores en 1 y negativo 1, y esa sería la tangente. Entonces, nosotros podemos determinar estos valores. Por ejemplo, la tangente en 0, sería importante saber. Bien, ¿qué pasa en 0? En 0 divido 0 sobre 1 y obtengo un 0. Por lo tanto, la tangente tiene que pasar por el punto 0, 0. ¿Qué pasa en pi sobre 2? 1 sobre 0 quiere decir que no existe. Bien, ¿cuál es la tangente? Indefinida. Bien, así que no vamos a tener puntos. En lugar de eso, ¿qué vamos a tener? Una asíntota vertical, lo vamos a abreviar como AV, asíntota vertical. En pi,
la tangente es 0 sobre negativo 1, es decir, la tangente es 0. Por lo tanto, estamos hablando del punto pi acompañado de 0. En 3pi sobre 2, negativo 1 sobre 0, indefinido. Así que la tangente es indefinida. Usted lo que va a ver es una asíntota vertical. Una asíntota vertical. Y luego en 2pi, 0 sobre 1, 0. Así que usted tiene el punto 2pi acompañado de 0. ¿Qué tal si ahora vemos los ángulos no en contra de las manecillas del reloj, sino a favor del reloj, lo cual hace que los ángulos sean negativos? En la parte inferior estaría negativo pi sobre 2, negativo 1 sobre 0, indefinido. Así que la tangente es indefinida en negativo pi sobre 2, indefinida. ¿Qué vamos a encontrar? Una asíntota vertical. En negativo pi, 0 sobre 1. Recuerden, seno sobre coseno. 0 sobre menos 1, 0. Así que en negativo pi, la tangente es 0. En negativo pi, la tangente es 0. Por lo tanto, estamos hablando del punto negativo pi acompañado de 0. ¿Dónde está 3pi sobre 2 negativo? Negativo 3pi sobre 2, está acá arriba. Bien. En negativo 3pi sobre 2, 1 entre 0, indefinido. Así que la tangente está indefinida. Indefinida. Por lo tanto, tendremos una asíntota vertical en negativo 3pi sobre 2. Y cuando damos todo el círculo, negativo 2pi, 0 sobre 1, es un 0. Por lo tanto, en menos 2pi, tenemos un 0. Estamos hablando del punto negativo 2pi acompañado de 0. El problema es que aquí solamente tenemos valores de 0, 0, 0. Bien. Necesitamos información adicional. Bien. Así que eso es lo que conocemos. ¿Dónde es 0? ¿Dónde es indefinida? ¿Dónde es 0 y dónde es indefinida? Pero, como mencioné, es importante por lo menos identificar a pi sobre 4 y a negativo pi sobre 4. Bien, en pi sobre 4, la tangente es raíz cuadrada de 2 sobre 2 entre raíz cuadrada de 2 sobre 2. La tangente es positivo 1. Por lo tanto, el punto pi sobre 4 acompañado de 1 pertenece a la gráfica. Y si nos vamos por negativo pi sobre 4, nos referimos a este valor acá. Negativo raíz cuadrada de 2 sobre 2 entre positivo raíz cuadrada de 2 sobre 2, ¿qué hace? Que la tangente sea negativo 1. Por lo tanto, el punto de negativo pi sobre 4 acompañado de negativo 1 pertenece a la gráfica de la tangente. Con eso ya tenemos toda la información. Bien. ¿Por qué yo empezaría? Empezaría por los valores donde la tangente es 0 y luego donde la tangente tiene asíntotas verticales. Vamos a comenzar por esos valores. ¿Qué tal si comenzamos con las asíntotas? Las asíntotas son pi sobre 2, 3pi sobre 2 y así sucesivamente. Bien. Podemos quizás marcar el 1 y el negativo 1 en el eje Y. Este es el 1 y este es el negativo 1. Bien. Algo importante es las asíntotas. Yo siempre recomiendo que comiencen con asíntotas. ¿Y cuáles son las asíntotas? Mencionamos que pi sobre 2 más los múltiplos de pi. Por lo tanto, debe haber asíntota en pi sobre 2 en 3pi sobre 2 y lo mismo en negativo. En negativo pi sobre 2 y en negativo 3pi sobre 2. ¿Por qué? Porque estos son los valores donde el coseno del ángulo es 0. Bien. Y nunca pierdan de perspectiva el título de la gráfica. Estamos hablando de y es igual a la tangente de x. Bien. Y como mencionamos, ¿cuáles son los ceros? Bueno, la tangente es 0 en la tangente de 0, la tangente de pi, la tangente de 2pi, la tangente de negativo pi y la tangente de negativo 2pi. ¿Bien? Y luego el comportamiento.
mencionamos que este pedazo corresponde al cuadrante 1 y desde 0 a menos pi sobre 2, este pedazo corresponde al cuadrante 4. Por eso dijimos que en este fragmento del cuadrante 1, el cuadrante 1, donde la tangente es positiva, toca el punto pi sobre 4 acompañado de 1. Pi sobre 4 no está ilustrado, pero sabemos que es la mitad de 0 a pi sobre 2, la mitad es pi sobre 4. Y entre 0 y menos pi sobre 2 está negativo pi sobre 4. ¿Sí? Menos pi sobre 4 sería este valor aquí. Positivo pi sobre 4 sería este valor aquí. Su altura, 1 y negativo 1, respectivamente. La gráfica hace lo siguiente. La tangente de X siempre va subiendo de izquierda a derecha. Bien. Y lo mismo que hicimos aquí, lo podemos hacer aquí. Aquí hay un 1, aquí hay un negativo 1 y trazamos el fragmento. Bien. Otro ciclo de la gráfica. De igual forma, aquí hay un negativo 1. No vamos a poder ilustrar el 1. Ok. De igual forma, en el segmento de menos pi sobre 2 hasta menos 3 pi sobre 2, ustedes saben que estamos hablando aquí. Este pedazo que estoy ilustrando desde menos pi sobre 2 a menos pi se refiere al cuadrante 3. ¿Qué pasa en el cuadrante 3? Tanto el seno de x como el coseno de x tienen signo negativo, por lo tanto la tangente es positiva. Así que en este fragmento cuadrante 3, usted espera que la tangente esté por encima del eje x. ¿Y quién es de menos pi a menos 3 pi sobre 2? Pues de menos pi a, 3 pi a menos 3 pi sobre 2, estamos hablando del cuadrante 2, donde el seno de x y el coseno de x tienen signos distintos. Seno de x positivo, coseno de x negativo, la tangente será negativa. Por lo tanto, en el fragmento de menos pi a menos 3 pi sobre 2, la tangente quedará por debajo, como pasa en los demás ciclos. Bien, así que aquí sabemos que tenemos un 1, un negativo 1, y la tangente viene de esta forma. Bien. Y finalmente, en este 0 correspondiente al punto 2pi acompañado de 0, solamente vamos a poder ilustrar la parte positiva. Y ahí tenemos la gráfica de y es igual a la tangente de x. ¿Bien? ¿Qué podemos decir? Bueno, podemos decir que el dominio de la tangente es todos los números reales tal que x sea diferente de pi sobre 2 más múltiplos de pi. ¿Y cuál es el campo de valores? Todos los números reales. Bien. Veamos la cosecante. Nosotros ya hemos estudiado la gráfica de y es igual a seno de x. Y como pueden ver aquí, una sugerencia es que hagamos de forma un poco tenue la gráfica de y es igual a el seno de x, algo que yo recomiendo. Hagan primero la gráfica de y es igual a seno de x y hagan lo siguiente. En el 1, a una altura de 1, la gráfica seno de x y cosecante de x se encuentran. Y a una altura de negativo 1, ¿bien? Las gráficas seno de x y cosecante de x también se encuentran. Pero ¿qué pasa en 0? Donde seno de x es 0, la cosecante tiene una asíntota. Así que la cosecante tendrá asíntotas aquí, 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 aunque no está ilustrado, sería 0, pi, 2pi y negativo pi, negativo 3pi, así sucesivamente. ¿Bien? Por lo tanto, yo recomiendo que hagamos la gráfica de y es igual a seno de x, pero que conociendo donde el seno de x es 0, cada vez que el seno de x sea 0, y este ejercicio lo hicimos, si sabemos que el seno de x es 0, en pi,
en 2pi, en negativo pi y en negativo 2pi. En esos lugares, la cosecante tendrá una asíntota vertical. Como siempre, comencemos entonces con las asíntotas verticales. Escribamos los valores de la altura de 1 y de negativo 1. ¿Por qué no? Tracemos las asíntotas. Bien. ¿Dónde va a haber asíntotas? Primero vamos a llamarle a la gráfica por su nombre. Bien. Estamos hablando de la cosecante de x. Así que y es igual a la cosecante de x. Y la cosecante de x es el recíproco del seno de x. ¿Sí? Entonces, ¿dónde seno de x es 0? Es 0 en 0 radianes, en pi radianes y 2 pi radianes. Así que en 0 radianes, vamos a ilustrar en un color verde claro la gráfica del seno de x. Sabemos que el seno de x es 0 en 0, es 0 en pi y es 0 en 2pi, al igual que en negativo pi y negativo 2pi. ¿Bien? Sabemos que seno de x en pi sobre 2 es 1 y en 3pi sobre 2 es negativo 1. ¿Bien? En menos pi sobre 2, seno es negativo 1 y en menos 3pi sobre 2 seno vuelve a ser positivo 1. Entonces yo voy a hacer una gráfica pálida entrecortada porque yo no estoy haciendo la gráfica de y es igual a seno de x. Ese no es el objetivo, pero la voy a utilizar como referencia para trazar la de la cosecante de x. Así que la voy a hacer disimulada. Es la mejor forma de trazar la gráfica de la cosecante de x, habiendo trazado la gráfica de y es igual a seno de x. Bien. La hacemos de forma aproximada, no tiene que ser exacta. Porque la gráfica de y es igual a seno de x, que es esa verde que estoy trazando, es simplemente como referencia. Vamos a trazar las asíntotas. Quiera que seno de x toca 0, voy a trazar una asíntota. Por lo tanto, ya veo que en negativo 2pi hay una asíntota vertical. En negativo pi también. Ya sabemos que la cosecante no tocará estos valores. El propio eje y es una asíntota de la cosecante de x. Recuerden que seno de x y coseno de x no tienen asíntotas. Las restantes 4 funciones trigonométricas, sus gráficas, sí tienen asíntotas, pero seno de x y coseno de x no tienen. Hemos trazado las asíntotas que se nos hace posible trazar. Ahora ilustraremos en azul la gráfica de y es igual a cosecante de x. Bien, es muy sencillo. 1 es recíproco de 1, negativo 1 es recíproco de negativo 1, por lo tanto, los puntos más altos de seno de x y los puntos más bajos de seno de x también pertenecen a la cosecante. Entonces vean que desde menos 2pi hasta menos 3pi sobre 2, seno de x va subiendo. Por lo tanto, la cosecante va bajando. Así que la cosecante sí la voy a trazar continua. La cosecante no tiene problema. La cosecante es la gráfica de interés. Bien. Y mientras seno de x va bajando, cosecante va a seguir subiendo. Vemos aquí en este intervalo desde menos pi sobre 2 hasta menos pi, como queramos leerlo, en este pedazo, seno de x va bajando.
Por lo tanto, la cosecante sigue subiendo. Hasta este punto, donde seno de x comienza a subir, cosecante de x comienza a bajar. ¿Okay? Seno de x continúa subiendo, cosecante de x continúa bajando. Seno de x comienza a bajar, cosecante de x comienza a subir. Seno de x sigue bajando, cosecante de x sigue subiendo. Seno de x comienza a subir, cosecante de x comienza a bajar. ¿Bien? Bien. ¿Qué podemos concluir? El dominio de la cosecante son todos los números reales tal que x no sea múltiplos de pi. Y el campo de valores es desde negativo infinito hasta negativo 1, incluyéndolo, unión con desde 1 hasta infinito. Tracemos la gráfica de y es igual a secante de x. De manera similar, ¿qué tal si utilizamos al coseno de x para trazar esta gráfica? Nosotros sabemos cuál es la gráfica de y es igual a coseno de x. Bien, así que si nosotros trazáramos la gráfica de y es igual a coseno de x, que es esto que estoy ilustrando en amarillo, nosotros podemos tener una idea sobre el comportamiento de la gráfica de y es igual a la secante de x. Bien, noten que el punto más alto del coseno de x corresponde a los puntos más bajos de la secante de x, y los puntos más bajos del seno de x corresponden a puntos altos de la secante de x. ¿Sí? Así que nosotros conocemos los valores de y igual a coseno de x. Lo hemos hecho. ¿Y en qué nos vamos a enfocar? Primero, en que los valores donde el coseno de x es 0, ¿bien? Nosotros vamos a ver donde el coseno es 0, la secante estará indefinida. ¿Bien? Donde el coseno es 0. El coseno es 0 en pi sobre 2, en 3 pi sobre 2 y así sucesivamente, al igual que en menos pi sobre 2 y menos 3 pi sobre 2. Por lo tanto, desde menos 2 pi hasta positivo 2 pi, nosotros vamos a ver 4 asíntotas verticales. ¿Sí? Bien. Estamos trazando la gráfica de y es igual a la secante de x. Bien. Nosotros sabemos que es importante el punto, la altura 1 y la altura negativo 1. Es bien importante. Que son los máximos y mínimos de la gráfica coseno de x. Bien. Así que voy a ilustrar utilizando un verde claro
la gráfica de y es igual a coseno de x. ¿Bien? Nosotros sabemos que el coseno de 0, sabemos que el coseno de 0 es 1. Sabemos que el coseno de pi sobre 2 es 0. Sabemos que el coseno de pi es negativo 1. El coseno de 3pi sobre 2 es 0. Y el coseno de 2pi es 1. En la dirección opuesta, a favor de las manecillas del reloj, tenemos los ángulos negativos. Tenemos los ángulos negativos. Los ángulos negativos son a favor del reloj. En menos pi sobre 2, el coseno es 0. En menos pi, el coseno es menos 1. En menos 3pi sobre 2, el coseno vuelve a ser 0. Y en menos 2pi, el coseno vuelve a ser 1. Por lo tanto, para hacer un bosquejo de la gráfica de coseno de x, un aproximado, lo hago pálida y entrecortada porque no es la gráfica, sino la gráfica que utilizo como referencia. Bien, ahí tenemos una silueta de la gráfica y es igual a coseno de x. Próximo paso, vamos a trazar las asíntotas. Donde quiera que coseno de x sea 0, es decir, donde quiera que la gráfica toque el eje x, la secante estará indefinida. Así que la secante de x está indefinida aquí en negativo 3pi sobre 2. ¿Ok? Menos 3pi sobre 2. Está indefinida en negativo pi sobre 2. Está indefinida en positivo pi sobre 2. Y está indefinida en 3pi sobre 2. Claro, esto es un ciclo, esto sigue indefinidamente, pero tenemos que tomar solamente un pedazo de la gráfica. Desde negativo 2pi hasta 2pi tenemos suficiente para ver el comportamiento. Ahora sí, en azul trazaremos la gráfica de y es igual a secante de x. ¿Qué sabemos? Los puntos más altos, que son a la altura de 1, coseno de x y secante de x se encuentran. Y los puntos más bajos, coseno de x y secante de x, también se encuentran. ¿Qué nos queda decir? Mientras el coseno va disminuyendo, la secante de x va aumentando. ¿Sí? Vemos en el próximo fragmento de la gráfica que coseno de x sigue disminuyendo hasta llegar a menos 1, pues la secante de x va aumentando hasta llegar a negativo 1. Seno de x comienza a subir, secante de x comienza a bajar. Bien. Secante de x comienza a bajar. Coseno de x sigue subiendo, secante de x sigue bajando. Se encuentran en 1. A partir de ahí, coseno de x baja, secante de x sube. Coseno de x sigue bajando, secante de x sigue subiendo. Coseno comienza a aumentar, secante comienza a disminuir. El último fragmento, coseno de x aumenta, secante de x disminuye. ¿Sí? Así que hemos trazado la gráfica de y es igual a la secante de x. ¿Cuál es el dominio de la secante de x? Bueno, son todos los números reales que cumplen con la condición de no ser negativo 3pi sobre 2, negativo pi sobre 2, positivo pi sobre 2, 3pi sobre 2. Es decir, no puede ser pi sobre 2 más múltiplos de pi. ¿Cuál es el campo de valores de la secante de x?
desde negativo infinito hasta menos 1 incluyéndolo, unión con desde positivo 1 incluyéndolo hasta infinito. En pocas palabras, todos los valores, excepto desde negativo 1 hasta positivo 1. Usted nunca va a tener una secante que el resultado sea 0, o que el resultado sea un medio, o que el resultado sea negativo un medio. ¿Ven? Así que ahí tenemos una buena representación de la secante de X. Finalmente, la cotangente. Es bueno saber que como ya sabemos información de dónde seno de X es 0, la cotangente estará indefinida. Otra forma es decir, donde la tangente de X es 0, la cotangente estará indefinida. Y donde la tangente era indefinida, la cotangente será 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal si utilizamos información de la tangente? Nosotros sabemos la información de la tangente. Donde quiera que la tangente sea 0, es decir, en 0, en 3pi sobre 2, en 0, en pi, en 2pi, al igual que en menos pi y menos 2pi, la tangente es 0, veremos que la cotangente tendrá una asíntota vertical porque es indefinida. Y donde quiera que la tangente esté indefinida porque tiene una asíntota vertical, pi sobre 2, 3pi sobre 2, negativo pi sobre 2, negativo 3pi sobre 2, la cotangente tendrá una altura de 0. Bien, también sabemos la importancia de encontrar el punto pi sobre 4 acompañado de 1 en la tangente, porque el 1 es recíproco de sí mismo, por lo tanto el punto pi sobre 4 acompañado de 1 también pertenece a la cotangente. Y en negativo pi sobre 4 establecimos que el punto negativo pi sobre 4 acompañado de menos 1 pertenece a la tangente de X, por lo tanto también pertenece a la cotangente, porque el negativo 1 es recíproco de sí mismo. Con esa información, ¿qué tal si nosotros hacemos un diagrama de cómo era la tangente de X? Bien, nosotros sabíamos que la tangente de X pasaba en pi sobre 4 por una altura de 1. Para simplificar, como vamos a hacer tanta línea, no voy a escribir el 1 y el menos 1 en el eje Y, pero sabemos que está a una altura de un cuadro. Por ejemplo, la tangente de X, Y es igual a tangente de X, la voy a ilustrar aquí en verde claro. Y algunos puntos de la tangente. Bueno, la tangente de 0 es 0. La tangente de 0 es 0. En pi sobre 4 es 1. Y en menos pi sobre 4 es menos 1. Sabíamos que pi sobre 2 es una asíntota vertical de la tangente y menos pi sobre 2 también. No vamos a trazar esa asíntota, pero ya la conocemos. Así que voy a hacer de forma muy disimulada la tangente de X. Bien. Respetando la concavidad lo más posible. Y sabiendo que no llego a menos pi sobre 2. Y que ese comportamiento lo voy a emular nuevamente en pi. Ese comportamiento lo vamos a emular en pi. Porque en pi la tangente es 0. Bien. Y sabemos que este punto corresponde a una altura de 1 y esta a una altura de menos 1. Y ni negativo pi sobre 2 y 3 pi sobre 2 pueden tocar la tangente. Por lo tanto, vamos a hacer una línea cercana, entrecortada, pálida, porque no estamos haciendo la gráfica de la tangente de X, sino de la cotangente de X. ¿Bien? Así que vamos a hacer un diagrama de cómo sería la tangente de X para tener una idea. Bien. Sabemos aquí en el fragmento de menos pi sobre 2 a menos 3 pi sobre 2, sabemos que en menos pi la tangente es 0 y en menos 2 pi también. Por lo tanto aquí hay un 1. ¿Qué tal si trazo este fragmento? Bien. Y aquí hay una altura de 1, una altura de menos 1. No puedo tocar nada que diga pi sobre 2 en caso de la tangente. Bien. Así que estamos viendo
la silueta de la tangente, porque al fin y al cabo lo que estamos trazando es la gráfica de la cotangente. Y es igual a cotangente de X. Bueno, sabemos que si son recíprocos, mientras la tangente sube de izquierda a derecha, la cotangente baja de izquierda a derecha, pues son recíprocos una de otra. Lo primero que voy a hacer es trazar las asíntotas de la cotangente. ¿Cuáles son las asíntotas de la cotangente? Identificar los ceros de la tangente. Esto es un cero. Este es otro cero de la tangente. Los ceros de la tangente son asíntotas de la cotangente. Por lo tanto, en menos 2pi tengo una asíntota vertical. En negativo pi hay otra asíntota vertical. Donde seno de x es 0, la cotangente no está definida. El propio eje y, porque estamos hablando de que x igual a 0. Y en 0 grados, ¿a qué altura estamos? A 0. Seno de x es 0, la cotangente no está definida. Recuerden que cotangente es coseno de x entre seno de x, el recíproco de la tangente. Y finalmente en 2pi no hay altura, estamos a una altura 0. ¿Dónde la altura sea 0? La cotangente tendrá una asíntota vertical. Por lo tanto, 0, pi y así sucesivamente. Ahora vamos a comenzar a trazar la gráfica. Ya tenemos todo lo necesario para la gráfica. Sabemos que debemos respetar esas líneas amarillas. Este punto aquí, recuerden que valores como negativo 3pi sobre 2, valores como menos 3pi sobre 2, menos pi sobre 2, pi sobre 2 y 3pi sobre 2 son los valores donde la tangente tiene asíntotas. Por lo tanto, las asíntotas de la tangente son ceros de la cotangente. Así que yo debo entender que la cotangente pasa por menos 3pi sobre 2, 0, menos pi sobre 2, 0, positivo pi sobre 2, 0, 3pi sobre 2, 0. ¿Por qué? Porque son valores donde el coseno es 0. Donde el coseno es 0, la cotangente es 0. Pero donde seno es 0, la cotangente es indefinida. También sabemos que este punto y este pertenecen a la cotangente. Y mientras la tangente sube, la cotangente baja, yo debo entender entonces que la cotangente tiene un comportamiento así. ¿Okay? Ahí tenemos un ciclo. Continuamos. Este punto pertenece a ambos porque recuerden, el 1, esa altura es 1, su recíproco sigue siendo 1. Y esta altura es menos 1, su recíproco sigue siendo menos 1. Eso es una ventaja porque son valores que son comunes a la tangente y la cotangente. Bien. Este valor también, estos dos puntos pertenecen a la cotangente. Por lo tanto, la cotangente viene así. Siempre recomiendo que hagan la gráfica de la tangente, pero que no sea muy llamativa para que resalte la cotangente. Conocemos este valor y conocemos este valor. Por lo tanto, la cotangente, donde la tangente sube, la cotangente baja. La cotangente va a bajar todo el tiempo porque la tangente sube todo el tiempo. Bien. Hemos trazado la gráfica de y es igual a cotangente de x. ¿Cuál es el dominio de la cotangente? Bueno, el dominio de la cotangente es x pertenece a todos los números reales, excepto las x que hacen que seno de x sea 0. Donde quiera que haya una altura 0. Es decir, en 0, en pi, en 2pi, esos valores. Por lo tanto, x no puede ser múltiplos de pi. ¿Bien? El campo de valores, por otra parte, me dice de dónde a dónde, en términos de altura, se extiende la gráfica. Todos los números reales. Todos los números reales. Bien. Y ahí vemos la gráfica de y es igual a cotangente de x.